Buenos días nuevamente, estimados colegas, gracias por estar en esta nueva charla de este segundo día de nuestra jornada, nuestra primera jornada de formación científica técnica. Como dije en el día de ayer, esta herramienta, esta era de la tecnología, nos permitió a nosotros poder capacitar a todos los colegas y poder llegar a todos los colegas del país. Que todos los disertantes que participan en esta jornada, que lo hacen de forma desinteresada, a los cuales agradezco muchísimo, como hoy la colega técnica Jimena Doxabarat, técnica de laboratorio, docente de la UBA, veterinaria, ella. Y Jimena, muchas gracias por este gran esfuerzo que estás haciendo, lo sabemos, desde la RNT te agradecemos infinitamente tu presencia. Hola, buen día a todos. Bueno, entonces la charlita de hoy va a ser sobre antibióticos. Ya habíamos hecho una charlita antes sobre este tema, que era más que nada una introducción. Ahora vamos a tratar de hacerlo más clínico. Así que ahí les voy a compartir la presentación. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Ximena Doxandabarat, soy veterinaria, soy especialista en docencia universitaria y soy técnica, obviamente, técnica de laboratorio. Somos todos colegas. A fin de año, con suerte, me recibiré de bioquímica, si todo sale bien, si puedo estudiar con la nena acá dando vuelta. Soy docente de farmacología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y trabajé muchos años, casi 10 años en el Malbrán, pero bueno, no tenía nada que ver con antibióticos, trabajaba en virología. Bueno, vamos a empezar por esto. Esto es lo mismo que les conté en la charlita pasada, pero es importante remarcarlo otra vez. ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia que es natural o sintética, existen de las dos, capaz de inhibir el crecimiento o producir la muerte de una bacteria. Fíjense que les puse bacteria en rojo, justamente para marcar que no tienen efecto ni contra virus, ni contra hongos, ni contra parásitos. Seguramente se van a preguntar por qué a veces en las infecciones virales nos dan antibióticos. Eso en realidad es porque depende el tipo de infección viral. A veces el paciente, por ejemplo, si está internado en una terapia intensiva, o si el virus, por ejemplo, le barre con toda la mucosa gastrointestinal, como pasa, por ejemplo, en los cachorros con parvovirus, a veces se agrega un antibiótico porque ese animal o esa persona están expuestos a una infección bacteriana secundaria, que puede llegar a complicar muchísimo el cuadro. Entonces, no es que se trata el virus con el antibiótico, sino que se agrega. Lo mismo que para los pacientes COVID ahora, les agregan antibióticos justamente porque los que están internados tienen ese riesgo, pero fíjense que todos los que son ambulatorios no les dan antibióticos. Lo mismo para hongos, para los fármacos para hongos se llaman, ahora se me borró el nombre, antifúngicos. Después tenemos para parásitos los antiparasitarios, y los que son para virus tenemos antivirales, que depende del tipo de virus, puede ser un antiviral común, digamos, para los virus como herpes o papiloma, o antirretrovirales, que son los que se usan para HIV. Fíjense que acá, abajo de cada fotito siempre les pongo el link, de manera tal de que ustedes puedan buscarlos después, porque ahí suele haber un montón de información. Así que siempre les pongo el link. Bueno, ¿qué nos interesa? A ver, perdón. Voy a tratar de correr esto porque me parece que algunas cositas no se ven. Bueno, fíjense que acá tenemos los espectros, que justo a mí al menos me lo tapan las partecitas de las cámaras. Los espectros de los antibióticos es la parte teórica, ¿no? La parte teórica de de a qué bacteria ataca cada antibiótico. Este cuadro, por supuesto, es una generalidad absoluta de lo que son los espectros de los antibióticos, porque acá me aparece Laura, que levantaron la mano y no lo puedo sacar, no sé si tengo que tocar algo. Quédate tranquila, No. quédate Está tranquila bien. que ahí Elga lo va a sacar. Listo, bárbaro, gracias. Bueno, fíjense que les puse como grandes grupos de antibióticos, ¿sí? Cocos gram positivos,
enterobacterias, que son los bacilos gram negativos, pseudomonas aeruginosas, y después le puse anaerobios obligados, ¿sí? Anaerobios obligados para la clínica. Muchas veces me preguntan qué pasa con las bacterias, por ejemplo, con las enterobacterias que son anaerobias facultativas. Eso es una característica de cultivo, no es una característica clínica. La bacteria en la clínica es aerobia, ¿sí? Entonces, todos los antibióticos que sirvan para anaerobios estrictos, o sea, como por ejemplo, fíjense, la línea, la anteúltima, que es nitroimidazoles. Ese sería el metronidazol, por ejemplo, que seguramente lo conocen. El metronidazol no sirve para enterobacterias, ¿sí? Fíjense la segunda columna. Eso es porque la bacteria, clínicamente, o sea, en el cuerpo, se comporta como aerobia. Bueno, obviamente que estos le puse los grupos de antibióticos, ¿no? Ahí dentro de cada grupo puede haber variantes, hay algunos que cubren, otros que no cubren. Y fíjense que acá abajo les puse todo lo que serían los grupos de los beta-lactámicos, que son las penicilinas y las cefalosporinas, y también les puse los polipeptídicos y los glucopéptidos, porque no me entraban, la verdad, son muchísimos, y dentro de cada grupo de penicilina y cada generación de cefalosporina tenemos variantes en los espectros, así que necesitaba como 3 páginas y les quería poner todos en cuadro. Después fíjense que acá en el cuadrito les puse empírico o según antibiograma. Un tratamiento empírico es cuando nosotros aplicamos un tratamiento a un paciente que no sabemos cuál es la bacteria que lo está afectando, pero sabemos que, por ejemplo, si tiene una infección urinaria, las bacterias más comunes suelen ser enterobacterias. Entonces, lo que hacemos es elegir un antibiótico que dentro del espectro tenga a las enterobacterias, al menos dentro de lo teórico, porque no sabemos si la enterobacteria que tiene no adquirió alguna resistencia. Y el antibiograma, bueno, es justamente confirmar cuál es el patrón de sensibilidad y de resistencia que tiene la bacteria que está afectando a nuestro paciente. Bueno, modos de los antibióticos, los modos de acción. Esto significa que cada antibiótico tiene una forma diferente de actuar sobre la bacteria. Hay algunos que inhiben la síntesis de pared celular, otros que alteran la permeabilidad de la membrana plasmática, como las polimixinas. Dentro de estas está el colistin, por ejemplo, que si alguno trabaja en laboratorio bacteriológico seguramente lo escuchó. A veces incluso se puede asociar el colistin con otros antibióticos, porque justamente al hacer poros en la membrana facilita que otros antibióticos actúen mejor. Después tenemos otro grupito que es los que inhiben la síntesis de ácido nucleico, que acá justo me quedó tapado por la cama, pero dice trimetoprimas y sulfas. Las sulfas y el trimetoprim en realidad no inhiben directamente la síntesis de ácido nucleico como hacen otros antibióticos que inhiben enzimas, por ejemplo, sino que lo que hacen es inhibir la síntesis de purinas y pirimidinas, que son las que se necesitan, obviamente, para hacer la cadena de ADN. Entonces, los agrupé acá para tenerlos más fácil. Y después tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí? Que actúan sobre el ribosoma de la bacteria. Nuestros ribosomas son diferentes, los ribosomas de los mamíferos, ¿sí? Tienen, no son 50S y 30S las subunidades. La verdad es que no me acuerdo en este momento cuáles eran, pero son diferentes, ¿sí? Así que no es que nos inhiben nuestra síntesis de proteínas. Bueno, dentro de los mecanismos o los modos de acción, vamos a poder clasificar a los antibióticos como bactericidas o bacteriostáticos. ¿Qué significa esto? Un antibiótico bactericida va a matar a la bacteria, y un antibiótico bacteriostático lo único que va a hacer es detener el crecimiento de las bacterias. Esto significa que si nosotros tenemos un paciente que está inmunosuprimido, lo ideal siempre es que reciba un antibiótico bactericida. Porque en el bacteriostático nosotros detenemos el crecimiento de la bacteria, pero necesitamos que el sistema inmune se encargue de eliminarla. Entonces, siempre que haya un paciente inmunosuprimido, siempre y cuando esté dentro del espectro de esa bacteria, ¿no?, vamos a usar antibióticos bactericidas. Entonces vamos a clasificarlos así por los grandes grupos. Los que inhiben la síntesis de pared celular suelen ser bactericidas, ¿sí? Todos estos que están acá son bactericidas. Lo mismo que los que alteran la permeabilidad de la membrana plasmática. Los que inhiben la síntesis de ácido nucleico también son bactericidas, salvo los sulfas y el trimetoprim,
que por separado son bacteriostáticos, pero juntos se produce un sinergismo que hace que los dos juntos sean bactericidas. Fíjense, no sé si conocen el Bactrim, seguramente, que ese es una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima, que justamente hace que la combinación sea bactericida. Y después, los que inhiben la síntesis de proteína son bacteriostáticos, ¿sí? Salvo los aminoglucósidos, que por la forma en la que detienen la síntesis de proteínas, hacen que la bacteria no pueda continuar ¿no? viviendo. Bueno, esto es una curva de disposición. ¿Qué significa que es una curva de disposición? Fíjense que ahí les puse vía no endovenosa. Vamos, como les voy a hablar de clínica, es importante que vean esto. Si quieren se pueden ir anotando algunas cositas acá después para preguntar, para que no se pierdan, sobre todo con las definiciones, porque sé que son un montón de definiciones nuevas. Bueno, lo que se hace cuando nosotros estamos probando un antibiótico nuevo, no en un paciente, sino en una especie. Por ejemplo, cada vez que para que se aprobara un antibiótico, hubo que hacer la farmacocinética del antibiótico, ¿sí? O sea, eso significa que tenemos que saber cómo se comporta dentro del cuerpo, ¿sí? Cuánto se absorbe, cuánto se elimina, si se metaboliza, si se elimina por orina. Todas esas cosas son importantes para, obviamente, cuando uno va a administrarlo en un paciente vivo, en un perro, en un gato, en una persona, saber cómo se va a comportar, cada cuánto lo vamos a tener que dar, qué dosis le podemos dar sin que sea tóxica. Todas esas cosas nosotros las vamos a obtener de hacer este tipo de estudios. Entonces, fíjense que acá tenemos la concentración plasmática en función del tiempo. ¿Cómo se hacen estas curvas? Lo que hacemos primero es administrar un antibiótico, ¿sí? Por la vía intramuscular, oral, subcutánea, la vía que querramos probar, ¿no? Lógico. Entonces vamos a ir midiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, sacamos sangre a los 15 minutos. A los 15 minutos la concentración que nos da en plasma es esta, ¿sí? A la media hora, por ejemplo, que estamos acá, tenemos el pico de concentración. Esto se llama concentración máxima. Y a partir de la concentración máxima, bueno, el antibiótico se va a ir distribuyendo a los tejidos, que es toda esta curva, que obviamente va a ir saliendo del plasma. O sea que por más que el antibiótico esté dentro del cuerpo, nosotros no lo vamos a ver en plasma, que es de donde vamos a estar tomando la muestra. Y acá fíjense que más o menos a esta altura hay un cambio dependiente de esta curva que se hace como más chatita. Esta es la fase de eliminación, es cuando el antibiótico ya se va eliminando del cuerpo, ya sea por metabolismo o porque se va eliminando por orina, que son las dos formas más comunes de eliminación. Y acá les puse la CIM, ¿sí? Que es la concentración inhibitoria mínima. Esto es importante en las bacterias porque es la menor concentración del antibiótico que va a inhibir el desarrollo de esas bacterias. Entonces, ¿por qué está relacionada con la concentración plasmática? Bueno, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la concentración plasmática supere la CIM, ¿sí? Si la concentración plasmática está por debajo de la CIM, que sería esta partecita, todo lo que quede por abajo de la línea de CIM, significa que el antibiótico no está alcanzando la concentración mínima para detener el antibiótico. Entonces no nos sirve. La parte activa del antibiótico, digamos, va a ser todo lo que está por encima de la CIM, desde acá hasta que vuelve a pasar por la CIM otra vez. A partir de esto, de la concentración plasmática y de la CIM de cada bacteria, esto es para cada bacteria, ¿sí? La CIM la va a definir cada bacteria. A partir de esto nosotros vamos a poder clasificar a los antibióticos como tiempo dependiente o concentración dependiente. Los antibióticos tiempo dependientes, la característica que va a ser su parámetro PKPD, como dice acá, ¿sí? Que es la relación entre la farmacocinética y la farmacodinamia del antibiótico, sería un parámetro de eficacia clínica, o sea, cómo nos aseguramos que un antibiótico que clasificamos como tiempo dependiente sea eficaz. Bueno, tenemos que asegurarnos de que el tiempo que el antibiótico está por encima de la CIM sea al menos el 50%. ¿El 50% de qué? De un día. Por ejemplo, tomamos un día, nosotros sabemos que si el día tiene 24 horas, esta parte del antibiótico por encima de la CIM tiene que estar al menos 12 horas.
¿12 horas juntas? No, quizás 12 horas sumadas, ¿sí? Por eso algunos antibióticos se dan cada 8 horas, como la amoxicilina. La amoxicilina nosotros la damos cada 8 horas y sabemos que cada administración va a tener por lo menos 4 horas por encima de la SIM. O sea, 4 más 4 más 4, tenemos 12 horas, ¿sí? En total a lo largo de un día. Ahora, los antibióticos concentración dependiente, lo que nos interesa es cuál es la concentración máxima. Para asegurarnos de que sean eficaces, sabemos que tienen que estar por lo menos 8 veces por encima de la SIM, de 8 a 10 veces, ¿sí? Entonces, si nuestra SIM fuera de 2 microgramos por mililitro, sabemos que nuestra concentración máxima del antibiótico, para que ese antibiótico funcione, tiene que ser por lo menos de 2 por 8, 16, ¿sí? Tendría que ser de 16 microgramos por mililitro o 20, ¿sí? Eso es en un día también, ¿sí? Por eso hay muchos antibióticos que se dan una vez por día. A los antibióticos concentración dependiente, por ejemplo, suelen darse una vez por día. Por ejemplo, como los aminoglucósidos, que se dan una vez por día. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la resistencia a los antibióticos. Fíjense que acá les escribí la definición. Es la capacidad de una bacteria de sobrevivir en presencia de un antimicrobiano al cual era sensible. Esto significa que en nuestro espectro teórico, en el cuadrito que vimos al principio, esa bacteria figura como sensible. Pero resulta que cuando hacemos el antibiograma, da que esa bacteria es resistente. Eso es porque adquirió mecanismos de resistencia, ¿sí? Es una adaptación. También existen microorganismos que son naturalmente resistentes. Por ejemplo, el ejemplo que les di de las enterobacterias con el metronidazol. Eso es porque el metronidazol actúa por diferencias por un potencial redox, ¿sí? Entonces las enterobacterias, al no tener esa diferencia de potencial, son inmunes, digamos, al metronidazol. Pero no nos vamos a meter con eso porque ya nos vamos a complicar mucho. Bueno, ¿cómo se produce? ¿Puedo interrumpir un segundito, sí. Jimé? Porque Sí. porque esta pregunta no la puedo hacer al final. El espectador anónimo, que sería bueno que pongan los nombres, así los podemos nombrar. Si podés repetir, por favor, el tiempo dependiente y concentración dependiente. Sí, espera, entonces volvemos para atrás. Acá. Sí. Gracias. Ahora, igual, después tengo algunos antibiogramas para analizar y ahí capaz les queda como más claro. Pero bueno, muchas gracias y disculpa. No hay problema. Lo que necesitan saber es esto. El antibiótico tiempo dependiente, necesitamos que esté por lo menos el 50% del día las concentraciones por encima de la SIM de la bacteria, ¿sí? O sea, esto tiene que estar por lo menos 12 horas de 24 por encima de la SIM. Después yo les juro que les va a quedar más claro cuando veamos, porque ahí les hice multidosis, les hice las 3 dosis del día para que vean bien cómo se ve, porque a veces así queda medio abstracto. Y el concentración dependiente tiene que estar por encima de la SIM, ¿sí? Si la SIM fuera de 2, tiene que estar, la concentración máxima tiene que ser entre 8 a 10 veces mayor a la SIM. O sea, si la SIM es de 2, la concentración máxima acá tendría que ser mínimo 16, ¿sí? 8 veces 2 son 2 por 8, 16. O sea que mínimo tiene que ser 16 para que sea eficaz. Si ustedes dan un antibiótico, por ejemplo, que la SIM les queda en 12, no alcanza. Ese antibiótico no alcanza la concentración suficiente para ser efectivo. Ahora no sé si está más claro, pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos los antibiogramas, van a ver que es más claro. Bueno, entonces, volviendo al tema de la resistencia. ¿Cómo se produce la resistencia en algunas bacterias? Tenemos dos opciones. Por un lado, mutaciones en el ADN de la bacteria, ¿sí? Que son las mutaciones propias, son mutaciones cromosómicas propias de la bacteria, o por transferencia de genes de resistencia, que esta es una de las más complicadas realmente, porque hay muchos plásmidos, por ejemplo, plásmidos o transposones, no sé si les suena de haber cursado micro, que son como elementos genéticos móviles que se pueden transferir entre bacterias. Bueno, estos plásmidos pueden codificar para uno o varios mecanismos de resistencia. E incluso hay algunos plásmidos que pueden codificar para factores de resistencia ambientales. O sea, hay bacterias que pueden estar codificando para, por ejemplo, resistencia a metales pesados. Entonces, no solamente codifican resistencia a antibióticos, sino que pueden estar
resistiendo al ambiente. ¿Eso qué significa? Que la bacteria que tenga ese plásmido va a resistir casi a todo. O sea, capaz está en el agua, dando vuelta, y nosotros nos infectamos con una bacteria así. Esto es la evolución, ¿sí? La evolución de las bacterias es esto, adaptarse al ambiente. No sé si se acuerdan de la teoría de Darwin, que era justamente eso, las condiciones de adaptación que tuviera cada individuo y la posibilidad que le daba eso de sobrevivir. Bueno, el problema es que la evolución no la podemos detener, ¿sí? Entonces, las bacterias tarde o temprano se van a hacer resistentes. Lo que nosotros podemos hacer y en lo que debemos trabajar es justamente en no favorecer que esa bacteria se haga resistente. Si nosotros le mostramos todas nuestras armas, la bacteria le damos la posibilidad de que se acostumbre o de que se adapte a los antibióticos que nosotros les estamos mostrando. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con la automedicación, a nosotros o a nuestros animales, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa a los veterinarios que ya vienen, que el dueño lo medicó mucho. Así que ni para nosotros, ni para los animales, ni recomendar nunca. Bueno, los tipos de resistencia que tenemos, hay diferentes, ¿sí? Por un lado, dentro de los grupos de antibióticos, no sé si recuerdan el cuadrito que vimos más o menos, la resistencia adentro del grupo a veces puede ser cruzada, significa que en el antibiograma bastaría probar un solo miembro de ese grupo para asegurarnos de que la bacteria va a ser resistente o sensible a todo el grupo. O sea que, por ejemplo, si nosotros probáramos, en el antibiograma probamos ampicilina, no necesitamos usar ampicilina, podemos usar amoxicilina, ¿sí? A pesar de que no esté escrito en el antibiograma. Sabemos que al ser una resistencia o una sensibilidad cruzada, en este caso, uno nos va a predecir a los otros antibióticos del grupo. En cambio, la resistencia disociada significa que cuando nosotros probamos en el antibiograma, vamos a tener que probar más de un miembro de ese grupo, porque no podemos extrapolar que si es resistente a gentamicina, vaya a ser resistente a amicacina, por ejemplo, que son aminoglucósidos, que muchas veces puede pasar que sea resistente a gentamicina, que se hace primero la resistencia a gentamicina, y después y resulte que a amicacina sigue siendo sensible, ¿sí? Eso se llama resistencia disociada. Significa que no podemos predecir el resto del grupo de acuerdo a lo que nosotros vamos a ver en el antibiograma. Bueno, de acuerdo a los tipos de resistencia, ¿sí? Fíjense que tenemos mecanismos no específicos y mecanismos específicos. Los mecanismos no específicos en general se asocian con mutaciones en el cromosoma de la bacteria. La impermeabilidad, la bacteria tiene porinas, ¿sí? Tiene como unos poritos por los que van entrando los antibióticos. Pero puede tener una mutación en su cromosoma que codifique para que esos poritos se expresen menos, entonces en menos cantidad. Entonces eso hace que la bacteria sea impermeable a un grupo o varios grupos de antibióticos, ¿sí? En general, los mecanismos no específicos afectan varios grupos, porque si no puede entrar uno, tampoco pueden entrar los demás. Y las bombas de flujo es lo contrario. Así como hay lugares por donde entra, hay lugares por donde sale el antibiótico, ¿sí? Estas bombas de flujo justamente se encargan, es un mecanismo de defensa de la bacteria, ¿no? De sacar todo lo tóxico. Entonces, el antibiótico es tóxico y lo va sacando. Cuantas más bombas de flujo tenga, más rápido va a sacar el antibiótico. Entonces, la concentración que necesita la bacteria adentro para morir no va a alcanzar. Entonces, estos mecanismos no específicos son los que se codifican en el cromosoma y que afectan a más de un grupo de antibióticos. Y después tenemos mecanismos específicos, como la alteración del sitio blanco, que es a dónde va a ir a actuar el antibiótico, o la inactivación enzimática. La alteración del sitio blanco, por ejemplo, puede pasar en las fluoroquinolonas, ¿sí? Que son, seguramente las conocen, la ciprofloxacina, si alguna vez tuvieron infección urinaria, o la levofloxacina, si tuvieron alguna bronquitis, neumonía que les hayan dado, seguramente las conocen. ¿Qué pasa con este grupo de antibióticos? La bacteria tiene la posibilidad de tener alguna mutación o de adquirir un plásmido que lo que produzca sea una alteración de la enzima donde el antibiótico va a actuar. Entonces, si cambia la enzima, por más que siga siendo funcional, el antibiótico ya no se puede unir. Entonces, la bacteria se hizo resistente. Y la inactivación enzimática es clásica de, por ejemplo, los betalactámicos, ¿sí? Como las penicilinas, las cefalosporinas, que esto les digo que es para un curso aparte, todo lo que son los betalactámicos.
Esta inactivación enzimática, la bacteria lo que hace es producir enzimas que destruyen al antibiótico. Entonces, si existe esa enzima, el antibiótico es destruido y no actúa. Esto es re importante, el ciclo de las bacterias resistentes. Porque, ¿se acuerdan lo que les dije de los plásmidos que podían sobrevivir al ambiente? Bueno, significa que vamos a estar todos conectados. Así como nosotros podemos eliminar al agua una bacteria que sea resistente y que tenga un plásmido que se pueda pasar a otra bacteria, no necesariamente a otra bacteria de la misma familia, ¿sí? A otra bacteria distinta, cualquier bacteria. Podemos, por ejemplo, nosotros liberamos una Klebsiella con un plásmido que codificaba para una enzima que destruía los beta-lactámicos, o sea, para una beta-lactamasa, y resulta que se la pasamos a una Escherichia coli. Y esa Escherichia coli después nosotros la ingerimos cuando vamos, por ejemplo, a nadar a un río, o cuando consumimos alguna verdura que fue lavada con esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a tener una infección con esa bacteria, significa que ya beta-lactámicos no vamos a poder usar. Y uno dice, ¿de dónde la saqué? Y bueno, capaz la sacaste de una verdura que estaba mal lavada, o se hizo resistente en nuestro propio organismo. Por ejemplo, si nosotros tomamos muchos antibióticos, que no necesitamos sobre todo, las bacterias que nos quedan vivas, que nosotros tenemos colonizando un montón de bacterias, que es normal y son necesarias, esas bacterias son resistentes. Pero, por ejemplo, si nosotros nos queda la resistencia en una bacteria del intestino, en una enterobacteria, capaz no pasa nada, pero si esa misma enterobacteria después nos produce una infección urinaria, ahí sí es un problema, porque esa bacteria ya sabemos que hay antibióticos para los que no va a ser sensible. Entonces, esto es todo un ciclo. Y les decía que es importante no medicar los animales tampoco, ni no medicarnos a nosotros, justamente porque con estos plásmidos que existen, que se pueden ir pasando, podemos hacer resistente a la bacteria de nuestro perro, de nuestro gato, y que después termine infectándonos a nosotros, o al revés. Esto es importante también, fíjense que hay una vaquita ahí. El tema de la resistencia es muy importante también en lo que son las producciones animales. En veterinaria hay tratamientos que se usan, o sea, el uso de los antibióticos no es solo terapéutico o profiláctico, como en el caso, por ejemplo, de las infecciones virales. Hay otro tipo de usos, que es el de promotor de crecimiento, que se usan dosis muy, muy bajitas de antibióticos que favorecen que el animal gane peso, ¿sí? Porque producen una alteración de la flora normal, de la microbiota normal, de lo que sería el rumen, el intestino, que lo que hacen es que favorezca la ganancia de peso del animal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole a la bacteria pequeñas dosis de veneno, que para ellos son veneno, y le estamos dando la posibilidad de que se adapte, porque pequeñas dosis no la matan, pero en este caso sí vale que lo que no te mata te fortalece. Entonces, si nosotros seguimos usando antibióticos para este fin, tarde o temprano, más temprano que tarde, en realidad, nos vamos a terminar viendo en un problema. Actualmente, la resistencia a antibióticos ya es una pandemia. Lo que pasa es que no es una pandemia que esté tan difundida como el COVID. Pero actualmente se mueren 700.000 personas por año de la resistencia a antibióticos. Y para el año 2050, que no falta tanto, si ustedes se ponen a pensar, son 30 años de acá en adelante, se estima que la cantidad de gente que va a morir por esto va a ser 10 millones de personas. O sea, 10 millones de personas. Piensen que con el COVID llevamos alrededor de 1 millón y es el caos que es en este momento. Imagínense lo que van a ser 10 millones. ¿Qué implica la resistencia? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, nos cortamos el dedo en casa y tenemos una infección con una bacteria que es resistente, capaz nos tienen que cortar la mano. Que si necesitamos un trasplante, que el trasplante necesita, el paciente reciba antibióticos después porque justamente va a estar inmunosuprimido para tolerar ese trasplante, quizás fracasa, porque las bacterias que van a estar afectando a ese paciente van a ser resistentes a los antibióticos. Significa que podemos tener mucho mayor riesgo en una cesárea, en un parto. Las cesáreas, obviamente, nosotros recibimos antibióticos. En un parto a veces también necesitan antibióticos, porque, por ejemplo, las mamás que tienen estreptococo beta hemolítico, que les tienen que dar antibióticos antes del parto para que el bebé no tenga meningitis, bueno, quizás hay muchos bebés que van a llegar a tener meningitis si seguimos en esta línea y no hacemos nada para controlarlo, ¿sí? O sea que fíjense lo importante que es realmente tomar medidas. Bueno, ahora vamos a ver
unos casos, para que vean que esta es la clave para que vean lo grave que es. Esta es una chica que había ingresado al hospital con COVID, ¿sí? Es una mujer de 30 años, y le tuvieron que hacer un hemocultivo porque no mejoraba. Llegó a estar intubada, por supuesto, pero era sana previamente. Miren lo que es el antibiograma. Fíjense donde dice interpretación, ¿sí? Resistente, 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 resistente. Es terrible, ¿no? Y esta era una sola de las bacterias que tenía. Fíjense que acá donde dice valor, dice mayor o igual a 64 microgramos por mililitro. Este valor es de la CIM de la bacteria. Cuando una bacteria se hace resistente, significa que la CIM aumenta, ¿sí? Entonces, voy a volver un cachito para esta y ahora volvemos. En esta, si la CIM aumenta, ¿sí? Por ejemplo, aumenta hasta acá. ¿Cuánto tiempo va a pasar el antibiótico por encima de la CIM? ¿Sí? Casi nada, un poquito. Y si el antibiótico fuera concentración dependiente, no hay manera de que nosotros le demos una concentración tan alta, o sea, más alta que acá, que supere 10 veces la CIM. ¿Por qué? Porque si le damos más dosis de antibiótico, esta curva aumenta tanto que llegamos a una concentración que es tóxica. Entonces, eso es lo que hace que nosotros no podamos usar antibióticos cuando una bacteria se hace resistente. Si nosotros la ahogamos en antibióticos, seguramente sí, pero no podemos matar a la persona para matar a la bacteria, ni tampoco ni al animal, ni a nadie, ¿no? La idea es que el antibiótico mate las bacterias, pero no al paciente. Bueno, fíjense que son todos resistentes. Fíjense acá abajo que dice comentario, que dice Klebsiella pneumoniae. Bueno, esta es una enterobacteria, y dice cepa productora de carbapenemasa tipo KPC. Esta Klebsiella es una enterobacteria, como les dije, que tiene un plásmido que codifica para una carbapenemasa. Los carbapenemos son el tipo de betalactámicos que son más resistentes a la hidrólisis por betalactamasas. Esto significa que si tiene carbapenemasa tipo KPC, no podemos usar ningún betalactámico, y las opciones que nos quedan para usar con esta bacteria son muy limitadas. Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos tigeciclina, que es una de las opciones que nos da, que ya de por sí tiene una sensibilidad intermedia. No es que es sensible, es intermedia. O sea que vamos a necesitar quizás dosis más altas de este antibiótico, con todo lo que eso implica. No solamente llegar a concentraciones tóxicas, sino que quizás no alcanzando la concentración tóxica sí aumentamos los efectos colaterales, que no todos los efectos colaterales están buenos, porque si nos da una diarrea terrible tampoco lo podemos usar, o vamos a tener que cortar el tratamiento. Fosfomicina, lo mismo, es intermedio, ¿sí? Fíjense que las CIM son bastante altas. Pero ahora se desarrolló un nuevo inhibidor de las beta-lactamasas que se llama avibactam, que este avibactam sí puede detener estas KPC, ¿sí? Estas beta-lactamasas, y nos permite usar la ceftazidima junto con el avibactam, que es un beta-lactámico. Obviamente hasta que la bacteria desarrolle algo nuevo, ¿no? Pero este antibiótico llevó mucho tiempo a desarrollarlo. Cada antibiótico tarda como 15 años en poder ser desarrollado, así que imagínense que si en 30 vamos a tener 10 millones de muertos, y para desarrollar un nuevo antibiótico que mate alguna de estas bacterias sin matar al paciente, vamos a necesitar 15 años, estamos medio jugados con el tiempo. Bueno, esta es una de las bacterias. La otra bacteria que tenía esta paciente era un Proteus mirabilis. Fíjense también que acá tiene muchísimas resistencias, pero hay algunas que son sensibles. Es sensible a micacina, es sensible a Astreonam, es sensible a ciprofloxacina y es sensible a fosfomicina. Acá fíjense que en el comentario dice cepa productora de carbapenemasa tipo NDM. Este es otro tipo de beta-lactamasa que tiene una posibilidad, también se codifica en un plásmido, y tiene una capacidad de transferirse de una bacteria a otra que es terrible. Esta incluso sobrevive en el ambiente y se puede transferir, como les contaba, en el agua, en alimentos, en cualquier lado, ¿sí? Es mucho más fácil de transferir que la otra, que la KPC. Bueno, esta chica terminó falleciendo, ¿sí? Lamentablemente, y es una pena porque entró por algo que no tenía nada que ver,
y por la misma internación y por las condiciones, obviamente, en las que estuvo sometida, por todo, no solamente por el COVID, sino porque, o sea, todo lo que implica, ¿no? Una internación en terapia intensiva, hay cierta inmunosupresión, obviamente, que colabora con todo esto, así que bueno, lamentablemente falleció. Bueno, vamos con otro caso. Tenemos, este es un paciente canino, con insuficiencia renal crónica. El veterinario implementó un tratamiento con nitrofurantoína cada 12 horas por ser un paciente insuficiente renal. Esto les voy a hacer una aclaración. Cuando los antibióticos se eliminan por orina, si nosotros tenemos que dar un antibiótico que se elimina por orina porque tenemos, por ejemplo, una infección urinaria, a veces es necesario ajustar la dosis de ese antibiótico. O le damos menos dosis o le damos más espaciado. ¿Por qué? Porque justamente si el animal elimina menos porque tiene una insuficiencia renal, corremos el riesgo de que en plasma las concentraciones aumenten y lleguen a dosis tóxicas. Entonces, la veterinaria en este caso decidió darlo cada 12 horas en vez de cada 8 horas, ¿sí? Que es la dosis recomendada. Bueno, fíjense que acá tenemos, acá no es tan claro, tenemos, primero se cultivó un enterobacter, que es una enterobacteria. Tenemos resistente a enrofloxacina, que es una fluoroquinolona, les marqué por grupos, ¿sí? Todo lo que está juntito es un mismo grupo. Resistente a enrofloxacina, que es una fluoroquinolona, y ciprofloxacina, que tiene sensibilidad intermedia, y levofloxacina, que bueno, ahí se tapa por la cámara, pero dice sensibilidad intermedia también. Si bien en las fluoroquinolonas la resistencia es cruzada, ¿sí? Acá, por supuesto que enrofloxacina no usaríamos porque sabemos que es resistente. Lo que pasa es que de las 3 fluoroquinolonas que se probaron acá, enro, cipro y levo, la enrofloxacina es la más sensible a este tipo de resistencia. Pero se ve que las otras 2 todavía aguantaban para tratar esta bacteria. Ahora, ¿qué pasa con un antibiótico que tiene sensibilidad intermedia? ¿Lo usamos o no lo usamos? En este caso, sí lo podemos usar, ¿sí? Lo podemos usar porque en una infección urinaria, el antibiótico, si se elimina por orina, se va a concentrar en la vejiga. Entonces, la concentración de antibiótico que nosotros vamos a alcanzar en el lugar donde está la bacteria es lo suficientemente alta como para matarla, aun cuando la sensibilidad sea intermedia, ¿sí? No vale para todos los casos, vale, por ejemplo, para la orina. Después, imipenem. Esto, acuérdense, porque después va a ir cambiando. Imipenem, sensibilidad intermedia. El imipenem, esto es un caso veterinario, ¿sí? El imipenem se reserva absolutamente para humanos o para un caso extremo en veterinaria, ¿sí? Pero como es de los antibióticos de último recurso que tenemos, tanto en medicina humana como en veterinaria, se suelen no usar, ¿sí? En veterinaria se trata de no usar. Después tenemos nitrofurantoína, ¿sí? Que es uno de los antibióticos que son de elección para las infecciones urinarias, y fosfomicina, que también es uno de los antibióticos reservados. Se reserva para humanos, ¿sí? que son sensibles. Fíjense que acá dice, presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? Que son las BLE. Este tipo de beta-lactamasas lo que hace es hidrolizar la mayoría de los beta-lactámicos, excepto los carbapenemos. Y la presencia de beta-lactamasas de tipo AMP-C son otro tipo de beta-lactamasas que va a hidrolizar algunos grupos de penicilinas y el grupo de las cefalosporinas de primera generación. Esto no pretendo que se lo aprendan porque la verdad es que les juro que es para hacer un curso aparte. Pero bueno, fíjense esto, estas son las primeras beta-lactamasas que aparecen, ¿sí? Y acuérdense más o menos de la sensibilidad. Bueno, entonces acá vamos a ver lo que era concentración y tiempo dependiente. Si bien no todos los antibióticos están clasificados como concentración o tiempo dependiente, y en este caso la nitrofurantoína es uno de esos, de que no sabemos si es concentración o tiempo dependiente, pero bueno, se estableció que era cada 8 horas. Entonces fíjense, a lo largo de 24 horas tiene 3 administraciones, porque se da cada 8 horas. Esta es la misma curva de disposición que había hecho al principio, pero con las 3 dosis que le corresponden al día. Cada una de estas flechitas rojas indica el momento en que se administra el antibiótico. Entonces, fíjense que el tiempo que está por encima de la CIM
¿sí? Fíjense que la rayita roja, en realidad consideren esto, ¿no? Toda esta parte que está por acá arriba. El tiempo que está por encima de la CIM es prácticamente similar, o sea, a lo que está por abajo de la CIM, ¿sí? O sea, podríamos llegar a decir que es el 50% que está por encima de la CIM, ¿sí? Entonces sabemos que si se da cada 8 horas, el antibiótico tiene una alta chance de ser efectivo, de ser eficaz. Ahora, ¿qué pasa cuando se da cada 12 horas? Que es como habían elegido en este caso. Fíjense cuánto tiempo pasa por arriba de la CIM y cuánto tiempo pasa por abajo de la CIM. Acá no cumplimos el 50%, ¿sí? Acá obviamente es mucho menos, o sea, es claramente menos lo que pasa por encima de la CIM que lo que no. ¿Qué significa esto? Que le estamos dando a la bacteria dosis subterapéuticas, o sea, dosis que no la van a matar. Entonces vamos ahora con el segundo antibiograma de este animal, que ante la falta de mejoría se repitió el antibiograma. Otra vez seguimos con Enterobacter, o sea que evidentemente algo pasó porque no se murió. Fíjense que ahora se hizo resistente a ciprofloxacina y a levofloxacina, que antes era intermedia. El imipenem pasó de ser sensible a intermedio. La nitrofurantoína pasó de ser sensible a intermedio. Ahí. Y seguimos con las mismas beta-lactamasas, que acá me olvidé de marcarlas. Las beta-lactamasas de espectro extendido y las beta-lactamasas de tipo AMP-C. No mejoró, ¿sí? Otra vez, acuérdense que seguimos con la misma posología cada 12 horas, que no era la recomendada. Ante la falta de mejoría se repitió nuevamente y obviamente se empezaron a buscar las fallas del tratamiento. Otra vez, Enterobacter, ¿sí? En este caso aparece como Enterobacter cloacae complex y antes era Enterobacter spp. Tenemos, amicacina es sensible. Esto es rarísimo, ¿sí? Porque antes no era sensible. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos haber analizado de esto? A ver, por un lado, que, por ejemplo, que el consenso para Enterobacter cloacae sea diferente que para Enterobacter spp. Por ejemplo, que quizás para Enterobacter spp el halo de inhibición tiene que ser un poco más grande que si fuera solamente Enterobacter cloacae, y en este caso nos dio sensible. Puede ser un error del laboratorio, porque a veces sensible o resistente es 1 milímetro, y si es un método manual, y depende mucho del operador, la verdad. Entonces puede ser que nos haya quedado sensible ahora porque lo hizo otro operador. Eso puede pasar. Pero bueno, en este caso, considerando que es el tercer antibiograma y tiene 2 anteriores que son resistentes, y la verdad es que no lo usen, por las dudas. Otra cosa que puede haber pasado en este caso es que, o sea, no en este caso, pero hay otros casos. Por ejemplo, qué sé yo, si la infección fuera en piel y ustedes trataron Staphylococcus aureus, quizás ahora en este sale Staphylococcus spp, no aureus, sino spp, y resulta que, así como mataron el Staphylococcus aureus, colonizó otro tipo de Staphylococcus que en realidad resulta sensible a este antibiótico, y es por eso que aparece ahora sensible y antes no. Imipenem, ¿se acuerdan que era sensible antes? Bueno, ya es resistente. Esto significa que esta bacteria tiene la posibilidad de transmitir esa resistencia a otras bacterias y está transmitiendo una resistencia a un antibiótico de último recurso. O sea, no está bueno. Fíjense que acá, en las observaciones, además de las beta-lactamasas de espectro extendido, ahora tiene impermeabilidad a carbapenemos. Esta es como una de las resistencias máximas que puede llegar a tener. Es como se sacó la lotería esta bacteria. Nitrofurantoína resistente, lo cual era obvio, porque si después del primer antibiograma le hicimos un tratamiento cada 12 horas que no correspondía y se hizo intermedia, insistir con el mismo tratamiento, y era riesgoso, la verdad. Y evidentemente lo fue porque ahora es resistente. Fosfomicina sigue siendo sensible. En este caso hubiera sido el de elección, quizás desde el principio, que se da una sola dosis, que está bueno. En animales no está establecida una dosis, pero bueno, se da más o menos, la verdad. Eso es otra de las cosas que
es importante hacer, ¿sí? La farmacocinética, esa curva de disposición que yo les mostré, depende de la especie, no es lo mismo para humanos que para gatos que para perros. Nosotros en la cátedra hacemos justamente esto, nosotros hacemos farmacocinética de antibióticos porque es importante poder establecer la dosis correcta, justamente, ni para sobredosificar y producir toxicidad en el animal, ni para subdosificar y producir resistencia. Ahí. Bueno, entonces, las causas del tratamiento puede ser, por un lado, que fue un antibiótico mal elegido, porque en realidad la nitrofurantoína no se da en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿sí? Está contraindicado justamente porque no se alcanzan las concentraciones en vejiga de lo que las concentraciones necesarias. Y por otro lado, porque al eliminar menos, también aumentan las concentraciones plasmáticas y corremos el riesgo de tener más toxicidad, ¿sí? Que en general en los animales, en este caso era un perro, suele ser vómitos, diarrea, ¿sí? No es tan grave, pero bueno, no está bueno tampoco. Entonces, listo, la fosfomicina la podríamos haber usado porque es un perro, ¿sí? En el caso, si hubiera sido un gato, tampoco la podríamos usar, porque en los gatos, por ejemplo, producen nefrotoxicidad. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo podemos contribuir a frenar la resistencia? Primero, utilizar antibióticos solamente cuando esté indicado por un profesional habilitado, ¿sí? Eso significa médico, odontólogo o veterinario. No hay otro profesional que pueda indicar antibióticos. Después, respetar la cantidad indicada y la duración del tratamiento, aunque noten mejoría. Esto es importante porque en los primeros días se van a morir las bacterias más sensibles, o sea, las que tengan la SIM más baja. Pero en los últimos días van a quedar las bacterias más resistentes. Si nosotros cortamos el antibiótico antes de tiempo, significa que las bacterias que van a colonizar van a ser las que quedaron, que son las resistentes. Solo comprar antibióticos en lugares autorizados, ¿sí? Primero para asegurarnos de que no sean truchos, obviamente, ¿no? Para asegurarnos de que están correctamente conservados, que no estuvieron expuestos a la luz, que todas las condiciones que una farmacia te asegura, ¿no? O una veterinaria. En el caso de las veterinarias es importante que las compren en veterinarias, no en pet shop, porque los pet shop no pueden vender fármacos, ¿sí? Ni pipitas, ni pastillas, ni nada de eso, ¿sí? Esto es importante porque es la matrícula del veterinario el que asegura, así como la matrícula del farmacéutico, son las que aseguran las condiciones de preservación y de uso de estos fármacos. Implementar buenas prácticas de higiene. Bueno, evidentemente si venimos de afuera, de la calle, todo lo que sea eliminar una mayor cantidad de bacterias, mejor. Y después vacunarnos y vacunar a nuestros animales, porque obviamente hay bacterias para las que hay vacuna, y que quizás son resistentes y difíciles de tratar. Entonces lo mejor es vacunarnos para asegurarnos de que esa bacteria, al menos esa bacteria, no nos va a afectar, ni a nuestros animales tampoco. Bueno, acá les puse, si les interesa, los links para ampliar, algunos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es como la OMS, pero para animales, después de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que sería como la OMS, pero para lo que es agricultura, y después del Servicio de Antimicrobianos del Malbrán, que la verdad que tienen muchísima información, pero es bastante compleja lo que está. Pero bueno, si les interesa, ahí tienen los links después que les quedan en el PowerPoint. Así que bueno, los despido ya, espero que les haya gustado, que no haya sido muy complejo. Y acá les dejo mis datos de contacto por cualquier cosa, por cualquier pregunta, que estoy abierta a contestar, no tengo problema. Tanto Facebook, Instagram o el mail, cualquiera de las tres. Así que, bueno, muchas gracias. Sí. La resistencia se mide por el SIM. O sea, la SIM en realidad va a ser una medida de la resistencia. Cuando la bacteria se hace resistente, aumenta la SIM. ¿Sí? La SIM, acuérdense que es la mínima concentración del antibiótico que inhibe el crecimiento de la bacteria. Así que si la bacteria se hace resistente, aumenta la SIM. La curva de disposición es una curva que es propia de la especie, ¿sí? No van a cambiar las concentraciones del antibiótico, pero sí vamos a ver que la SIM aumenta. Entonces, frente a las mismas concentraciones del antibiótico que nosotros no podemos modificar, porque es la dosis que nosotros establecimos segura para esa persona o para ese animal, al aumentar la SIM significa que ese antibiótico nos queda fuera, porque no podemos aumentar la dosis sin que sea tóxico. Sí, aclaro una cosa, las beta-lactamasas, cuando las vamos a clasificar, tenemos serino-beta-lactamasas y metalo-beta-lactamasas, ¿sí?
Las beta-lactamasas, el acerino serían una de las KPC, por ejemplo, y las metalo-beta-lactamasas serían las NDM que vimos en el segundo antiograma de la chica, ¿sí? Así que esas son las dos carbapenemasas que matan a los más resistentes de los beta-lactámicos, pero son diferentes, ¿sí? Son diferentes y son diferentes después cuáles son los antibióticos que podemos usar. Fíjate, hay una pregunta que lo hace Cristina Arca, la colega. ¿Cómo resolvió el caso clínico 2, el del perrito? El caso clínico 2 del perrito, la verdad es que no fue mi caso clínico, a mí me consultaron para ver qué antibiótico usaban, yo les dije que usaran fosfomicina después, porque la verdad es que era el único que resultaba sensible, y obviamente la verdad es que era un caso bastante difícil ese, sobre todo porque los dueños también están cansados de tanto tiempo de antibiótico. Y puede ser que en realidad haya pasado que los dueños son los que fallan en el tratamiento, ¿sí? Muchas veces pasa eso, es una de las primeras cosas que hay que pensar. A veces la gente se cansa de darle el antibiótico, se olvida una dosis, eso es terrible para un tratamiento antibiótico, olvidarse una dosis, darle menos, no saber si lo comió, si no lo comió, eso pasa mucho en animales, por ejemplo, que capaz escupen la pastilla y uno no se da cuenta y esa dosis no la recibió, entonces ese parámetro PKPD, o sea, ese tiempo dependiente o esa concentración dependiente, quizá no se cumplió en ese paciente. Entonces, la bacteria logró hacerse resistente en ese momento y falló el tratamiento, ¿sí? A veces se hacen resistentes intratratamiento, lo cual es malísimo, pero bueno, pasa. Sí. ¿Cuál es el rol de los técnicos dentro de la veterinaria? La verdad es que podemos ejercer igual que en humanos, ¿sí? Estamos habilitados para trabajar en un laboratorio, obviamente que no tenemos la firma, ¿no? Lógico, pero pasa lo mismo que en humanos. Pero sí, tranquilamente podemos ir a un laboratorio de veterinaria. Hay un montón de técnicos, de hecho, tengo un montón de colegas que trabajan en laboratorios de veterinaria. Y de hecho le pregunté a una si se animaba a contar y me dijo que no se anima. Pero sé que hay una que nos está escuchando. No se anima. Sé que hay una que nos está escuchando. Hay, por ejemplo, hay laboratorios grandes, como Diagnotest o Rapela, por ejemplo, que son laboratorios grandes, o Novolab, que tienen técnicos trabajando. Y también hay laboratorios más chiquitos, que están adentro de las clínicas de emergencias, que hay técnicos también. De hecho, la colega que nos está escuchando trabaja en una de las veterinarias y ella hace los estudios. Y decime, ¿el técnico necesita una capacitación especial para trabajar dentro del área veterinaria o con el título de técnico ya le estaría alcanzando? Con el título de técnico la verdad es que tienen mucho ganado, pero hay ciertas cosas que sí van a tener que aprender, por ejemplo, la parte de hematología, que son diferentes, o sea, no todo lo aplicable en humano se puede aplicar en veterinaria. No podemos usar un contador hematológico de humanos, por ejemplo, porque son distintos los tamaños celulares, algunas formitas, entonces, eso no fue muy profesional, morfología, pero se entendió. Bueno, pero se entendió, los colegas lo entendieron. Sí. ¿Y hay capacitaciones para ellos, para los técnicos? En realidad te terminan capacitando ahí mismo. Igual que en el ámbito forense. Sí, bueno, vamos a ver el año que viene si la RNT, en conjunto con todos ustedes, Jimena, que son un equipo de la UBA enorme, y se puede capacitar a los técnicos porque hay gente interesada. Y la última pregunta de Daniela Petriacci, cuando te olvidas de una dosis, ¿es como comenzar de nuevo? Digo, si tenía que tomar 10 comprimidos y a la mitad se olvidó uno, ¿cómo se sigue? Y hay que empezar de nuevo, ¿no? Depende del antibiótico. A veces es salvable y a veces no. Depende cuánto tiempo te hayas olvidado. Si te olvidaste una dosis, sí, pero la verdad es que a veces es mejor empezar de nuevo que... no hacer de cuenta que esa dosis la tomé, ¿sí? O la tomás lo más rápido que puedas, o en realidad depende del antibiótico. En realidad tendrías que consultar con el médico, con el veterinario en ese caso que te diga qué hacer. Porque cada antibiótico es diferente. Claro. Después Rocío Lortaria nos pregunta, ¿se podrán escribir los laboratorios que acaba de nombrar? No entendemos. Ella, ¿nombraste unos laboratorios los que de veterinaria? Sí. Sí, cualquier cosa que me escriba por privado y le paso después. Perfecto. Diagnotest, era Diagnotest, Rapela y Novolab. Hay otros, Laboratorio Buenos Aires también, esos son los con los que yo más trabajo, por eso, porque son los de la zona. Pero sí, Rapela, que tiene de humanos también.
Claro. Diagnotest, que me parece que tiene de humanos también. Ahí tiene una parte, pero no estoy segura. Diagnotest. Bueno, le faltó ahí ay, colegas. Sí. Y después, igual lo Con la estamos T. nombrando. Y después Novolab, Novo con B Novolab. corta y Lab de veterinaria. No. Novolab. Laboratorio Buenos Aires, creo que es Lab BA, creo que si lo buscan así en Google. La verdad es que hay varios. No. Bueno, hay varios. Ahí Sí, les dejamos Laboratorio Buenos 3. Aires, sí. Laboratorio Sí, y Buenos si no, Aires. Y si no, vos siempre también, dejás a lo último, colegas, a lo último de la sí. presentación, la colega Jimena siempre deja, pueden seguirla en la página de Facebook, y yo la sigo, está ahí con todos los animales, y hace muchas campañas muy interesantes. Está su mail, la pueden escribir por cualquier consulta que tengan, ¿verdad, Jimena? Verdad, lo que necesiten. ¿Sí? Sí. ¿Escuchaste? ¿Verdad? Así que chicos, la vamos a despedir a la colega. Grace, muchísimas gracias, Jimena, muchísimas Bueno, gracias. gracias a Por parte de ustedes. toda la RNT, muchas gracias, y muchas gracias a los más de 90 colegas que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un rato. Gracias. Un abrazo. Chao, nos vemos, gracias.